partir de este momento, su permanencia frente a la radio es su responsabilidad. Lo que está a punto de escuchar lo va a desafiar a ir más allá de sus límites. Va a sacudir su esquema de pensamiento. Va a provocar el deseo de cambiar. Transformación es un programa pensado para llevarlo a usted de lo que es a lo que podría ser. Con ustedes, Horacio Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, no sé en qué momento me estarán escuchando, pero es un placer estar con ustedes otra vez aquí por medio de la radio para compartir la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles de un encuentro con Jesús que terminó mal. Les voy a contar una historia de un joven que estaba realmente preocupado por la cuestión más grave que puede plantearse una persona seria, y que es la cuestión de la vida eterna. Las preguntas que tenía este joven eran las siguientes: ¿será que soy salvo? ¿A dónde voy a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Dónde pasaré la eternidad? Estas preguntas se las había planteado desde muy chico y dedicó su infancia y su adolescencia y parte de su juventud a hacer con gran esfuerzo y a practicar todo el bien posible. Pero todavía llegaba a este punto de su juventud, de su vida, y él no estaba seguro de haber hecho lo suficiente para alcanzar la vida eterna. Él andaba buscando la clave. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Esa era su pregunta. Eso fue lo que le preguntó a Jesús. Pero la pregunta en sí no es qué, para que nosotros podamos entender un poco y no confundirnos también como este joven, no es qué puedo hacer, sino quién puede darme. Esa es la pregunta. La pregunta no es qué, sino quién. Porque para nosotros es más fácil, para el ser humano, es más sencillo que nos digan los 4 pasos que tenemos que dar. Que me digan lo que tengo que hacer para salvarme antes, eso es más fácil, por supuesto, antes que tener que reconocer que necesitamos arrepentirnos, antes de tener que reconocer de que somos pecadores. Porque en el fondo nos gusta la idea de que nosotros nos merecemos la vida eterna, nos podemos ganar la vida eterna. Nos gusta más esa idea en vez de aceptar que no tengo ninguna oportunidad de ser salvo. Pero esta historia que voy a compartir con ustedes no es solamente la historia de un joven, sino que es también la de muchos, posiblemente, que hoy me están escuchando. Por eso te quiero invitar a descubrir la verdad acerca de la vida eterna y ver a Cristo, el gran predicador, evangelizando a un pecador que lo andaba buscando. Lo vamos a ver. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Se viene el Mundial y se viene el fútbol. Arrancó la Escuela de Fútbol 5 LCB Deportes. Para todos los chicos con pasión por el fútbol. Vení a jugar con nosotros todos los lunes y miércoles, 16:30 horas. Y sábados, 9 horas. En el campo de deportes LCB de Presidente Ilia 641. Entrenamiento y práctica de fútbol a cargo de los profesores Luis Rivas y Cristian Fracalosi. Bono contribución 100 pesos. Auspicia LCB Ministerios. Comunicate con nosotros al 154 123 463. No es una escuela más de fútbol. Es una escuela con valores. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música,
ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas, ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. En Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22, está nuestra historia de hoy. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Qué más? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Un poco de contexto para esta historia, para entender lo que la palabra de Dios nos está enseñando con respecto a la verdad de la vida eterna y a Cristo como el predicador que está evangelizando a un pecador que lo está buscando. Cristo estaba atravesando una región llamada Perea, camino a Jerusalén, donde Cristo iba a morir y a resucitar. En su camino, cuando uno lee los evangelios, ve que Cristo iba por esta región enseñando y sanando a los enfermos, y el mensaje de Jesús estaba generando una gran inquietud sobre una cuestión en particular. Porque en Lucas capítulo 13, versículo 22, por ejemplo, alguien se acerca a Jesús, dice Lucas que Jesús pasaba por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Gente, noten que la preocupación de la gente, mientras Cristo iba caminando por Perea hacia Jerusalén, enseñando y sanando a los enfermos, la cuestión que preocupaba a la gente no tenía que ver con los milagros, no tenía que ver con las bendiciones, tenía que ver con esta cuestión. El mensaje de Cristo estaba preocupando a las personas y se estaban preguntando ellos con respecto a la realidad de la vida eterna. La gente estaba preocupada por este tema. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Soy salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué contraste tan grande con la preocupación que hoy hay en la mayoría de las personas? Porque la mayoría de las personas hoy, y no hablo de las personas, estoy hablando de los que siguen a Jesús o de los que asisten a nuestras iglesias. La mayoría está preocupado cómo llegar a fin de mes, la mayoría está preocupado de cómo solucionar su problema familiar, la mayoría está preocupado por si va a tener un aumento de sueldo, si lo van a echar del trabajo o no lo van a echar del trabajo, si le va a ir bien en la vida, no le va a ir bien en la vida. Y me parece que estamos olvidándonos de la cuestión más importante. No digo que esto no sea importante, no estoy desmereciendo esto, pero el mensaje de Jesucristo, cuando Cristo predicaba, Cristo enseñaba y hacía milagros, generaba esta inquietud en la vida de las personas. La gente se acercaba y le hacía preguntas. Y le preguntaban: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ellos tenían esa inquietud por la eternidad, por la vida eterna, por su propia salvación. ¿Vos tenés esa inquietud en tu vida? ¿O estás preocupado por otras cosas y esto no te preocupa? Esto no ocupa ningún tiempo de tu pensamiento. Es como que nosotros tendríamos que hacernos
un análisis, reflexionar en cuanto a esto, no sea que se nos pase la vida preocupados saber cómo llegamos a fin de mes, preocupados saber cómo pagamos las cuentas, preocupados si me caso o no me caso, si me separo o no me separo, preocupado porque si me ascienden el trabajo, si consigo buena plata, si compro un auto, compro moto, compro casa, si la vendo. Nos pasamos la vida preocupados por tantas cosas que son temporales, que son pasajeras, que son de este mundo, y nadie tiene tiempo para pensar en su propia alma. ¿Sos salvo? Si te morís hoy, ¿te vas al cielo? Esa es una buena pregunta y que tenés que responderla antes de que te enteres de qué va a pasar con tu vida. Este joven, el famoso joven rico, viene corriendo apresuradamente y aborda a Cristo con la misma cuestión. Iba todo bien en la conversación porque aparentemente este joven tenía todo a su favor, era un creyente modelo. Sería, digamos, en la iglesia de hoy un gran líder, un superdiácono, el tipo era perfecto. Pero él se termina alejando de Cristo, lleno de tristeza y de angustia, y sin recibir la vida eterna. Ahora, este joven tenía una motivación correcta. Tenía una actitud correcta y vino a la fuente correcta, pero se fue sin ser salvo. Se fue sin ser perdonado. Se fue sin vida eterna, sin paz, ni gozo, ni esperanza. Y la pregunta es, ¿qué anduvo mal? ¿Qué anduvo mal? Vamos a ver la motivación de este joven. Este joven buscaba la vida eterna. Él sabía claramente lo que quería y sabía que no lo tenía. Él tenía todo lo demás. Era joven, era rico, era muy devoto, honesto, respetado, influyente. Un buen candidato para cualquier suegra. Pero eso no le había dado paz a la inquietud más grande que había en su alma. Y esa es la inquietud del pecador. Es la inquietud del pecador que sabe que no tiene vida eterna, que sabe que no es salvo. Ahora, déjame decirte que vida eterna no es solamente vida para siempre. Vida eterna es vivir con Dios, andar con Dios, tener comunión con Dios. Es experimentar el amor, descanso, paz, esperanza, protección y seguridad de Dios. Y escúchame bien, este joven sabía que a pesar de todo lo bueno que había hecho en la vida, a pesar de su buena posición, a pesar de tener todo a su favor, él sabía que no pertenecía a Dios. Segundo lugar, vamos a ver la actitud. La actitud de este joven era la actitud de alguien que está desesperado. Dice el Evangelio de Mateo, por ejemplo, que relata esta misma historia, que él vino corriendo. Dice, he aquí vino uno. He aquí significa que fue sorprendido. Los discípulos se sorprendieron por la manera en que este joven abordó a Jesús. Hay mucha gente que sabe que no tiene vida eterna. Hay mucha gente que sabe que no son salvos y no les importa un pepino. Les da lo mismo. No les interesa. No está en su agenda de intereses, no les preocupa. Pero este joven vino corriendo, se arrodilló en público, siendo una persona influyente. Otro evangelio dice que él era uno de los principales de la sinagoga. Ahora, él se arrodilla en público sin importarle la opinión de los demás, sin ponerse a pensar lo que otros iban a pensar, y decir de él, siendo un rico, siendo respetado, siendo influyente, siendo una persona importante, sin siquiera saludar, hizo la pregunta, ¿cómo puedo recibir vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y esto nos muestra el estado de desesperación. Deseaba tanto la vida eterna que a él no le importó el qué dirán. Qué triste es que muchas personas menosprecian la vida eterna y menosprecian la salvación porque están más preocupados por lo que dice la gente, por lo que dice su familia, por lo que dice la novia, por lo que dicen los demás, que por lo que puede decir Cristo acerca de su vida y lo que Cristo le puede dar. Él viene desesperado
y hace la pregunta de el desesperado: ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ese es el grito de un corazón que está desesperado y que no sabe qué hacer. Y estaba dispuesto. Cuando él hace la pregunta a Jesús, ¿qué más me falta? Es porque él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le dijeran. Él estaba listo. Si Jesús le decía, andá, tirate al río, como le dijo a Naamán 7 veces, él no tenía problema en hacerlo. Si Jesús le decía, bueno, mirá, haz estos 5 pasos, cumplí con esta penitencia, andate caminando, haz una peregrinación, ayuná 25 días, no sé. Él estaba dispuesto a lo que sea, con tal de alcanzar lo que él sabía que no tenía en la vida eterna y cambiar su posición y su situación espiritual, porque él sabía que a pesar de que humanamente parecía muy correcto, muy recto y tenía una muy buena posición, él sabía que no pertenecía a Dios. Y él estaba ahora listo para que Cristo le dijera lo que tenía que hacer. A ver, muchachos, ganar una persona así, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino corriendo y te agarró de la camisa, te agarró del saco, te agarró de la blusa y te dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que un pecador vino corriendo y te dijo, decime cómo puedo hacer para recibir la vida eterna? Seguramente nosotros pensamos así. Una persona que viene así, no es muy, es imposible que se nos escape, ¿no? Ganarlo para Cristo es pan comido. Ganarlo para Cristo sería una cuestión re sencilla, re fácil. Cristo lo podía ganar y no le iba a costar nada. El pecador vino servido. Ya vino para arrepentirse, ya vino hasta para bautizarse. Ningún predicador de este tiempo lo hubiera dejado escapar a este candidato. Ahora, quiero mostrarle la tercera actitud de este joven. Él va a la fuente correcta. Él no va a cualquier predicador. Él no va a un apóstol, no va a un profeta, no va a un evangelista. Él va a Jesús, el predicador de los predicadores, el profeta de profetas, el apóstol de los apóstoles. Él va a la fuente de vida eterna. Ahora, ¿qué cosa, no? La gente busca la vida eterna, me he dado cuenta de eso, en los lugares más extraños. Satanás es un maestro del engaño y es especialista en hacerte perder tu tiempo y tu alma buscando en los lugares equivocados. Y déjeme decirle, a veces nosotros pensamos que Satanás está detrás de aquellas cosas que tienen que ver con las perversiones, los vicios y los pecados malvados que la gente comete. Y mire, yo me animaría a decirte que no siempre está ahí. No siempre está ahí. Porque lo que a veces nosotros decimos que es el diablo, no es ni más ni menos que las obras de la carne. Son las obras de las malas pasiones de los seres humanos. Nosotros vemos a alguien que se está drogando y decimos el diablo. Vemos a alguien que se emborracha, a alguien que le pega a la mujer que engaña al marido. Vemos los hijos que son rebeldes contra los padres que no le importan los hijos. Vemos a los políticos y funcionarios que se corrompen. Y vemos un montón de maldades y cosas malas en esta vida que nos rodean. Y nosotros los cristianos somos tan espirituales que le achacamos todo eso a Satanás. La culpa de todo la tiene el diablo. Y déjame decirte una cosa, la Biblia dice que esos son obras de la carne. El adulterio es obra de la carne, la borrachera es obra de la carne, la prostitución es obra de la carne, la violencia, la ira, el odio, la corrupción, el robo, el delito es obra de la carne. El diablo no necesita ayudarte para pecar, porque tu propia carne tiene todo el potencial para hacer lo malo y lo que Dios aborrece. Pastor, usted está diciendo que el diablo entonces no está en ningún lado. No, el diablo está. Pero el diablo está en un montón de sistemas religiosos que te ofrecen una vida eterna que no te la pueden dar.
Satanás está ocupado en sistemas religiosos, engañando a las personas, haciéndoles creer que pueden ganarse la vida eterna, haciéndoles creer que pueden ser salvos con sus propios esfuerzos, haciéndoles creer que si cumplen ciertos requisitos religiosos que le manda el cura, el reverendo o quien sea que le mande, ¿sí?, le hace creer que si cumplen con todos esos requisitos que les piden desde una plataforma, se van a ir al cielo. Satanás es el que gobierna el sistema de las religiones, de todas las religiones en el mundo, porque ese es el lugar donde el ser humano es más fácil ser engañado. Esa es la verdad de lo que enseña la palabra de Dios. Y ahí, en esos lugares donde la gente va a buscar la vida eterna, en lugares totalmente extraños, es allí donde Satanás les está haciendo perder su tiempo y su alma, y la gente buscando y buscando y buscando, porque tienen la angustia del pecador desesperado que sabe que no tiene vida eterna y que están buscando esa salvación, pero están buscando en lugares equivocados. Ahora, este joven no buscó en lugares equivocados. Este joven buscó el lugar correcto. 1 Juan capítulo 5, versículo 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo. ¿Dónde fue el joven rico? Al Hijo de Dios. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, él no solamente tenía una actitud correcta, vino a la fuente correcta, sino que también él hizo la pregunta correcta. Él dice: ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Y digo que es la pregunta correcta, no porque esté diciendo que por hacer algo uno puede recibir la vida eterna o ganar la vida eterna. Era una pregunta correcta porque a este joven, desde chiquito, siendo judío, por supuesto, educado en el judaísmo y en la religión del judaísmo, le habían enseñado desde chiquito a ganarse el favor de Dios. Su mentalidad estaba formada en que él, para ganarse el favor de Dios, ganar la salvación, recibir la vida eterna, él tenía que hacer algo. No se olviden que los judíos, aparte de tener los mandamientos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, que eran 613 mandamientos, tenían un sinnúmero de tradiciones, ordenanzas que los escribas, rabinos, fariseos les imponían a la gente para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Y este muchacho, como todo niño judío, había sido educado en un sistema religioso donde te enseñaban a ganarte el favor de Dios. Te enseñaban a ganarte la salvación, a ganarte la vida eterna. Por eso es lógico que él pregunte: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es lógico que él pensara de esa manera. Y la respuesta de Jesucristo lo sorprende, no solamente a él, sino que también debería, y creo que sorprenderá a más de uno que lea la palabra de Dios y lea la Biblia, lo que Cristo le responde a este joven. Y espero que nos sorprenda en esta tarde a cada uno de nosotros también. Porque Cristo, a la pregunta del joven rico, que estaba deseoso que Cristo le diga lo que tenía que hacer: ¿qué más me falta hacer? Porque ya hice un montón de cosas. ¿Qué más me falta hacer para poder pertenecer a Dios, para recibir vida eterna, para ser salvo? Y la respuesta de Cristo es sorprendente. Es sorprendente para la mentalidad que en esa época, pero también es sorprendente para la mentalidad que tenemos hoy. Porque si alguien viene hoy y nos dice, ¿sí?, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Nosotros lo arreglamos en un segundo. Cerrá los ojos, repetí tu oración y ya está. ¿Listo? Ok, ahora ya tenés lo que buscás. Tenés que creer, le decimos nosotros. Mirá, vos tenés que creer con todo tu corazón, y si vos creés, ya está. Y más vale, pastor, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y bueno, vamos a ver qué hizo Cristo. A ver, yo no quiero filosofar. ¿Qué hizo Cristo? La respuesta de Cristo es sorprendente, porque Cristo no le dijo, bueno, tenés que creer. No le dijo, bueno, cerrá los ojos, repetí conmigo.
No le dijo, bueno, levanta tu mano, pasa al frente, hace una oración. Jesús no lo invitó a creer. Jesús no le pidió que tome una decisión por fe. Jesús no le pidió que haga una oración. Si leíste bien conmigo, ahí en el Evangelio, Jesús le puso una barrera. Le dijo, cumple los mandamientos. Andá y cumplí los mandamientos. Ahora, ¿por qué Jesús le pone una barrera? Porque de verdad, es una barrera. Mirá, si vos venís y me decís, pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y bueno, tenés que cumplir los mandamientos, viejo. No, imposible, no puedo. ¿Cómo voy a cumplir todos los mandamientos? Eso es imposible, cumplir todos los mandamientos. Son 613 mandamientos. Es imposible. Aparte de los 10 mandamientos, hay 513 más, por si no sabías, en el Antiguo Testamento, y sin olvidarnos los del Nuevo Testamento, que hay muchos más todavía. Jesús lo manda a cumplir los mandamientos. Ahora, ¿por qué Cristo le responde de esta manera? Si tenía todo correcto, este muchacho tenía todo correcto, su motivación era correcta, quería la vida eterna. Su actitud era correcta, estaba desesperado. Él va a la fuente correcta, que es Cristo, el que da la vida eterna. Hace la pregunta correcta y Jesucristo no le mostró, según nosotros, según nuestro estilo de predicar y enseñar hoy, no le mostró el camino a la salvación. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no le dijo, bueno, tenés que creer? ¿Por qué no le dijo, bueno, hacé una oración? ¿Por qué no le dijo, bueno, cerrá los ojos, levanta tu mano, repetí conmigo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Jesús le pone la ley en la cara a este muchacho para que este muchacho entendiera. Él quería hacerle ver lo impotente y absurdo que es tratar de salvarse por esfuerzo humano. Jesús quería que él se dé cuenta que es incapaz de cumplir con todo lo que Dios demanda, que se dé cuenta que está perdido. Jesús le dice, bueno, cumplí los mandamientos, hace esto, y el muchacho dice, todo lo he cumplido. El tipo para nada se sentía pecador. Él para nada se siente aludido cuando Cristo le dice que cumplan los mandamientos. Él no se da cuenta que él necesita venir a Cristo, pero necesita venir con un corazón arrepentido. Jesús quería que entendiera que el camino a la vida eterna, y esto lo tenemos que entender nosotros, es el camino que empieza con el arrepentimiento. Ahora, notemos esto. Cada vez que alguien, vos lo ves en todo el ministerio de Jesús, cada vez que alguien que se creía bueno venía a Cristo buscando salvación, Cristo lo confrontaba con la ley de Dios. Y cada vez que alguien venía a Cristo arruinado, quebrantado, hecho pedazos, Cristo lo consolaba. Nosotros usamos la misma receta para todos los pecadores. Para cualquier pecador le aplicamos la misma receta. Levantá tu mano, cerrá los ojos, repetí esta oración y después que termine la oración lo declaramos en nombre del Papa Francisco, lo declaramos Hijo de Dios. Automáticamente. A ver, Jesús no evangelizaba de esa manera. Jesús no evangelizaba. ¿Saben? A mí me llama poderosamente la atención que Jesús no evangelizaba como evangelizamos nosotros hoy. Y eso me hace como una cosa en la cabeza que en el próximo bloque, cuando hagamos después la pausa, después les quiero comentar. A este muchacho, a este buen muchacho, le faltaba lo más importante para ser salvo, para recibir vida eterna. Este muchacho no tenía conciencia de su propio pecado. Él deseaba ser salvo. Y escúcheme esto que espero que nos quede claro. Él deseaba ser salvo y que le ocurrieran cosas buenas en la vida. Pero déjame decirte que con desear no alcanza. Todos queremos, todos deseamos, pero con desear no alcanza. No tenía conciencia de su propio pecado. Y déjeme decirle una cosa. ¿Por qué digo que con desear no alcanza? Y si yo lo quiero y si yo lo deseo, lo voy a recibir. No, no es así.
estás equivocado, no es así. Jesús no es una pastilla para la felicidad. Y a veces lo predicamos así, como si Cristo fuera la pastilla para la felicidad. Venga, tome la pastilla y se le van a ir todos los problemas. Venga, tome la pastilla y le van a caer milagros del cielo como si fuera granizo de punta. Venga, toma la pastilla, haga esta oración, levante su mano, cierre los ojos. Y predicando de esta manera, no somos honestos con la gente, ni tampoco somos bíblicos. Y aparte, cuando no le gusta la pastilla, le decimos, ay, no hay problema, hay jarabe, se lo damos en jarabe. No, pero no me gusta el jarabe, no hay problema, se lo damos en crema. O sea, agarramos el Evangelio, lo presentamos como la pastilla para la felicidad. Si no le gusta la pastilla, le presentamos el Evangelio como el jarabe, para que sea más suave. Y si no le gusta el jarabe, le presentamos el Evangelio como una cremita para que, para que haga la oración, pastor. Con tal que haga la oración, nosotros le vamos a meter el Evangelio como sea. Vieron que cuando los chicos se enferman, no quieren tomar pastillas, bueno, vamos a comprarnos el jarabe. No quiere jarabe, bueno, vamos a comprarnos la cremita. Pero bueno, son chicos y es una enfermedad, un moretón, un dolor, no sé, una pavada. Pero con la salvación del alma no funciona de la misma manera. Dejemos de estar repartiendo pastillas para la felicidad. Cristo no es la pastilla para la felicidad. Porque, a ver, ¿a qué le suena esto? ¿A qué te suena cuando Jesús le dice, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres, ven y sígueme? ¿A qué te suena? Yo te pregunto, ¿suena a la pastilla para la felicidad? ¿Suena a una orden? No, no suena a una orden, es una orden. Es una orden. Jesús lo pone a este joven en una posición donde el muchacho tiene que decidir obedecer o no a Cristo el Salvador. Es como si Cristo le dijera, ¿soy Señor o soy el genio de la lámpara que te concede todos los deseos? Decidilo. Si soy Señor, soltá todo eso y seguime. ¿Te aferrás a mí y sos salvo, o te aferrás a tu riqueza y perdés al único que puede salvarte? Decidí, ¿qué vas a hacer? Y en otras palabras, estimado oyente, creer en Cristo es creer en Él sin condiciones y sin peros. Si esta es la condición para poder recibir vida eterna y ser salvos. Ahora, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme, es una orden, pero no significa que la riqueza en sí misma sea mala. Eso lo vamos a hablar después de este bloque. No significa tampoco que ayudar a los pobres te salva. ¿Qué significa? Que renunciar a todo lo que Cristo te demanda es entender el llamado a la vida eterna, es entender el llamado al Evangelio. Pausa y volvemos. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Se viene el Mundial y se viene el fútbol. Arrancó la Escuela de Fútbol 5 LCB Deportes. Para todos los chicos con pasión por el fútbol. Vení a jugar con nosotros todos los lunes y miércoles, 16:30 horas. Y sábados, 9 horas. En el campo de deportes LCB de Presidente Ilia 641. Entrenamiento y práctica de fútbol a cargo de los profesores Luis Rivas y Cristian Fracalosi. Bono contribución 100 pesos. Auspicia LCB Ministerios. Comunicate con nosotros al 154 123 463. No es una escuela más de fútbol. Es una escuela con valores. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la
verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nurjan 1860. Este domingo 19 horas, ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Jesús está evangelizando, no olvidemos esto, Jesús está evangelizando a un pecador. Qué bueno sería que empecemos a mirar a Cristo y su método de evangelización. Alguno dirá, pero pastor, si usamos el método de Jesús no va a venir ni el loro a la iglesia. Y bueno, a ver qué hacemos. ¿Evangelizamos como Jesús evangelizaba? ¿O evangelizamos de nuestra manera, metemos un montón de gente y que de repente ninguno de ellos son salvos, no nacieron de nuevo, si se mueren no tienen vida eterna, se van al infierno con la pastilla de la felicidad? Jesús es el predicador de predicadores. Yo sé que por ahí esto puede crear controversia. Yo confronto mi propio ministerio. Yo soy un predicador, por sobre todas las cosas, más que cualquier otra cosa. Soy un predicador, un pastor, un maestro de la palabra de Dios. Dios me llamó a eso. Y tengo que confrontar mi ministerio, no con fulano, no con mengano, no con aquel predicador famoso, o el apóstol aquel, o el profeta mengano, o el evangelista sutano. Tengo que confrontar mi ministerio con el ministerio de Cristo, o con el de Pablo, o con el de Pedro, y ver cómo ellos predicaban, cómo ellos evangelizaban, cómo Cristo hacía para ganar a un inconverso, cómo Cristo hacía para evangelizar y ganar un alma. Y ahí donde yo, la verdad, lo personal, quedo bastante descolocado, porque muchas de las formas que nosotros hemos aprendido para ganar personas para Cristo casi no se parecen absolutamente en nada al método que Cristo utilizaba para ganar las almas, para evangelizar. Este pasaje no solamente nos habla acerca de la verdad de la vida eterna, este pasaje, esta historia del joven rico, nos habla también, nos muestra a Cristo el evangelizador, Cristo el predicador, porque ¿quién más que Él quería salvar pecadores? Y Él vino para eso. Él no vino para fundar una nueva religión. Él no vino para ser la cabeza del cristianismo en el mundo. Él no vino para ser el fundador de una nueva filosofía ética, moral y religiosa. Cristo vino a salvar a los perdidos. Y acá viene alguien que está perdido a buscar salvación y Cristo lo está evangelizando. Obviamente que la manera en que Cristo lo evangelizaba no se parece en nada a la manera en que nosotros evangelizamos. Ahora, ¿quién está equivocado? ¿Quién está equivocado? ¿O Jesús era un fracaso como predicador? Que creo que nadie se va a animar a decir eso. ¿O somos nosotros los que estamos fracasando en el enfoque, en el objetivo y en la filosofía de nuestro ministerio de predicación? Este joven que viene a Jesús, este joven que tiene una motivación correcta porque él venía buscando la vida eterna, este joven que tiene una actitud correcta porque él estaba desesperado por su condición, este joven que viene a la fuente correcta que es Cristo, este joven que hizo la pregunta correcta, recibe una respuesta que nos sorprende, nos asombra, que ninguno de nosotros le hubiéramos dado. Eso estoy seguro. Ninguno de nosotros le hubiéramos dado esa respuesta. Nosotros lo hubiéramos atendido de otra manera. Ahora, ¿por qué Cristo le responde de esta manera? ¿Por qué Cristo le pone casi una barrera? ¿Por qué Cristo le pone la ley delante? Porque Jesucristo quería despertar a este joven. Lo quería despertar. Yo te pregunto, ¿Jesús le ofreció un alivio instantáneo a este muchacho? No. Jesús quería ayudarlo sinceramente a encontrar el camino de la vida eterna. ¿Y cómo? Ayudándolo a despertarse, a reconocer su pecado. Gente, si la Biblia o el Evangelio que nosotros hemos creído es el mismo, nosotros sabemos que la vida eterna es para los pecadores arrepentidos. No es para todos los pecadores. Pensando, ¿no? Es para pecadores
arrepentidos. No es para todos los pecadores que quieren la pastilla de la felicidad. Porque decime, ¿qué pecador no se quiere ir al cielo después de hacer una pequeña oración y nada más? Y después seguir viviendo como se le da la gana. Más vale que cualquiera quiere. Más vale que cualquiera lo va a aceptar y lo va a recibir de esa manera. Pero la salvación, la vida eterna, no es para todos los pecadores. Es para los pecadores que están arrepentidos, que reconocen su rebeldía contra Dios. No es para gente que anda buscando alivio emocional. ¿No escuchaste decir, ay, sí, yo escucho, pastor, voy a la iglesia, me hace tan bien, me siento tan bien cuando voy al culto, pastor? La gente anda por todos lados buscando alivio emocional, temporal, grupo de autoayuda, pero gente, para eso están los psicólogos. La iglesia no está para eso. Los predicadores no estamos para eso. Nosotros no estamos para dar alivio. Nosotros no estamos para que se autoayuden, porque se están autoayudando desde que nacieron y se están yendo al infierno con su autoayuda. No, si quieren autoayuda y si quieren alivio emocional y una palmadita cariñosa en la espalda, bueno, un psicólogo le va a venir de rechupete, pero no un predicador del evangelio. La iglesia es para pecadores arrepentidos. Enfatizo, arrepentidos. Este joven, cuando es confrontado con su pecado, este joven no se da por aludido. Él era practicante, escúchenme, este muchacho era practicante de la religión más grande y más popular del mundo. Ahora, ¿vos sabés cuál es la religión más grande y más popular del mundo? ¿Vos querés saber la religión más famosa que hasta el día de hoy es tan famosa que existe? Existe desde Adán y Eva, ¿sí? Y existe hasta el día de hoy. Y es la religión más famosa del mundo. Es la religión más grande del mundo y es la religión que tiene más miembros del mundo. ¿Sabés cuál es esa religión? Y este muchacho era practicante de esta religión. Practicaba la religión de la autojustificación. Esta religión tiene millones y millones de miembros. Tienen también hasta sus pastores y sus curas y sus líderes religiosos. Tienen todo. Los que se autojustifican, los que no se dan por aludido, los que no tienen conciencia de pecado, los que piensan que no necesitan arrepentirse, los que creen que no tienen nada de qué arrepentirse. Esta es la peor religión, la autojustificación, es la más engañosa. Y déjame decirte, si te estás autojustificando, bueno, pastor, Dios es amor, te estás autojustificando, no sos cristiano, sos miembro de la religión de la autojustificación. Si este muchacho no se sale de la autojustificación, no había manera de que pudiera ser salvo. La vida eterna, gente, la salvación del alma, es para pecadores que buscan ser perdonados. La rectitud que tenía este joven, la vida recta que tenía este joven, era tan superficial, era tan liviana, que cuando vino el compromiso de dejarlo todo por Cristo, se alejó de Cristo. Cristo le exigió lealtad absoluta, y solamente Dios puede exigir eso. Ahora, ¿Cristo es Dios? Sí. Cristo es Dios en carne. Entonces, desobedecer a Cristo es desobedecer a Dios. Y desobedecer a Dios es la condenación de nuestras almas. Ahora, ¿cómo reaccionaron los apóstoles al ver al joven rico, los discípulos de Cristo, alejarse sin recibir la vida eterna? Mateo 19:23, miren lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, cuando el muchacho se fue, triste, alejado, se va, lo abandona a Cristo, le ve la cara de sorprendido a los muchachos, a sus discípulos, y Jesús le dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, escuchen, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién puede ser salvo?
Ellos entendieron el mensaje, se asombraron al darse cuenta que nadie, no solamente el joven rico, nadie puede ser salvo, nadie puede ser salvo. Se dieron cuenta de que estaba más allá de sus fuerzas y que Cristo, al verlos en una crisis espiritual, en el versículo 26 les da la respuesta, y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Saben por qué se asombraron los discípulos? Se asombraron porque ellos en parte se están desayunando ahí mismo que las riquezas o el bienestar económico pueden ser un estorbo. No era que ellos pensaban esto, no era que las riquezas eran una señal de bendición de Dios. ¿No era que la riqueza es una señal del favor de Dios? Ellos de chiquitos, como buenos judíos, habían sido enseñados desde pequeños que ser próspero era señal de bendición de Dios y ser pobre era señal de maldición y de falta de fe. En Lucas 16 los fariseos se burlan de Cristo porque Cristo no era rico. Ahora, ¿es malo tener? No, no es malo tener. Pero ser salvo implica que Cristo está por encima de nuestras posesiones, que estamos dispuestos a abandonar o dejar cualquier cosa que Cristo nos pida. A ver, amigos, entregarse a Cristo es despojarse de todo lo demás. No es hacer una oración. El evangelio puede definirse como un evangelio de los pobres. Me van a matar con esto que digo, pero es así. Ahora, ¿qué es un pobre en este mundo? ¿Qué es un pobre? Escuchen, esto es un pobre. Es alguien que tiene que depender de otros para sobrevivir. Son aquellos que necesitan ser ayudados. Eso es un pobre. Así es el que es salvo. El que es salvo es tan pobre de espíritu que necesita a Dios para vivir y ser salvo. No tiene nada ni a nadie más. Y acá, amigos, es donde nuestros esfuerzos son inútiles para que seamos salvos. Cristo dijo que para nosotros es imposible ser salvos, pero para Dios todo es posible. En otras palabras, la salvación es una obra del poder omnipotente de Dios que te arranca del reino de Satanás, te traslada al reino de su Hijo Cristo. Y la evidencia de que fuiste salvado por Dios de la condenación eterna es que todo pecado, todas tus ambiciones personales, tus deseos, tus afectos, todo lo que amabas ya no tiene poder sobre tu vida. Este joven era egoísta, porque él era el centro de su propia vida y no Dios. Él cumplía con los mandamientos, pero cumplía por él, no por amor a Dios. Cuando Dios le pidió que se desprendiera, mejor dicho, de lo que más amaba, y dejara de confiar en eso, en lo que él confiaba, y ponga su confianza solo en él, este joven no quiso. Hizo su decisión, hizo su elección. Y déjame decirte esto: si alguien no está dispuesto a renunciar a todo, no puede ser un discípulo de Cristo. No importa cómo nosotros le querramos meter el evangelio, no importa cómo nosotros lo querramos salvar, dicho sea de paso, no podemos salvarnos ni a nosotros mismos, tampoco podemos salvar a otro. Pero si alguien, no importa quién, no está dispuesto a renunciar a todo, no puede ser un discípulo de Cristo. Y si no es un discípulo de Cristo, no es salvo, no tiene vida eterna. Y no estoy predicando un evangelio moderno, una nueva revelación. Cristo dijo: el que no renuncia a todo y deja y toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y no existe esa falsa división entre creyentes por un lado y discípulos por otro. No, no hay esa falsa división que la inventamos nosotros. Un creyente, por definición, es un discípulo de Cristo, y un discípulo de Cristo, por definición, es un creyente. No es que tenemos en la iglesia los creyentes y tenemos los discípulos. No. La salvación es para aquellos que están dispuestos a dejar todo por Cristo. ¿Por qué? Porque Él es más precioso que cualquier cosa. A ver, creer en Cristo es tomar una decisión por Él. Creer no es simplemente cerrar los ojos y hacer una oración. Creer es ver a Cristo tan precioso, tan hermoso, tan glorioso,
tan bello que todo lo demás en mi vida pierde su poder sobre mí, pierde su brillo, lo que amaba, lo que quería, lo que deseaba, mis sueños, mis proyectos, mis planes, mis vicios, mis pecados, comparado con Cristo, son menos que la basura. Ser salvo es creer en Cristo y darme cuenta que Él es el tesoro escondido, que Él es la perla de gran precio y que cualquier cosa que tenga que dejar con tal de tenerlo a Él, no es nada, no es nada. Cuando alguien anda dando vueltas, sí, dejo esto, no dejo esto, renuncio a esto, no renuncio a esto, me niego a esto, no me niego a esto, dejo este pecado o no dejo este pecado. Bueno, no hacen falta muchas palabras para definir que esa persona no ha entendido el Evangelio. Todos hemos conocido supuestos convertidos, entusiasmados con la salvación, pero que nunca siguen a Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, ya respondimos, la Biblia lo responde, esta historia del hijo del joven rico nos da la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Por qué se convierten tan entusiasmados y después no siguen? Acá el joven rico nos da la respuesta. Termino con esto. Marcos capítulo 10, versículo 21 dice que Jesús lo miró y lo amó, porque este joven era sincero. Y Jesús estaba yendo a Jerusalén a morir por los pecados de todos y de él también, los del joven. Por eso Jesús le presenta el verdadero evangelio, de una manera que si lo hacemos hoy, seríamos recontra criticados por predicar de esa manera, porque parece que estamos más alejando a la gente que trayéndola. Pero Cristo hizo eso. ¿Se equivocó Cristo o nos estamos equivocando nosotros? ¿Qué manera es esta de ganar un pecador, no? ¿Qué cosa? A nosotros no se nos hubiera escapado un candidato así. Y si era rico con el diezmo que tenía y con la ofrenda que iba a dar, en poco tiempo era diácono o era líder, seguro. Y andaba caminando al lado del pastor. Pero el mejor predicador de toda la historia, Cristo, lo probó, lo confrontó, le exigió que elija y el pibe fracasó. No quiso, no lo aceptó. Y déjame decirte que no importa lo que creas, no importa lo que confieses, si no estás dispuesto a renunciar a todo por Cristo, no podés ser su discípulo. Ser salvo es estar dispuesto a dejar todo por Jesús. Jesucristo no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero esto era algo que el joven no estaba dispuesto a hacer. Algunos pensaron y creyeron por mucho tiempo que el problema del joven rico era su riqueza. Y le dieron con un caño a los ricos, y diciendo que los ricos no se pueden salvar, interpretaron este pasaje de que este joven no pudo recibir vida eterna porque tenía mucha plata. Pero déjame decirte una cosa, la Biblia responde eso. A ver, la riqueza no es un problema, porque Zaqueo también era rico, y muy rico. Era un malandra, obvio, un corrupto, un estafador, un funcionario que se quedaba con mucho vuelto. Y Zaqueo era muy rico, y Zaqueo fue salvo. Lucas 19, ¿te acordás de la historia de Zaqueo? Y era muy rico, y Zaqueo fue salvo, pero Zaqueo estuvo dispuesto de corazón a reconocer su pecado. Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Este joven tenía todo y se fue sin nada. Pénsalo. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Se viene el Mundial y se viene el fútbol. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz.
llega el domingo. Empieza una nueva semana y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyán 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Me despido, gracias por estar ahí. La semana que viene, por la misma onda y la misma frecuencia, no solamente por radio, sino también internet, vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Chao, nos vemos. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz.